7 de la mañana, 8 minutos. A partir de mañana, los trabajadores empezarán a recibir una remuneración adicional a partir de las 7 de la noche. Todo esto por cuenta de los cambios en el recargo nocturno que contempla la nueva reforma laboral. Estamos en contacto esta mañana con Iván Jaramillo, es el viceministro de Trabajo. Gracias por estos minutos con Noticias Caracol. Buenos días para ti, Eduardo, y para todos y todas hasta ahora. Viceministro, si le parece, y para entrar en calor, veamos esta nota que nos ha preparado Luis Apolo a propósito de estos cambios. Si usted es de los trabajadores que labora toda o parte de su jornada en la noche, debe saber que desde el 25 de diciembre la jornada laboral nocturna cambia. Ya no empezará a las 9 de la noche, sino que empezará desde las 7 de la noche y se extenderá hasta las 6 de la mañana, lo que significa que los trabajadores que sigan laborando después de las 7 de la noche recibirán el pago adicional del recargo por esas horas nocturnas. Uno realmente se lo merece por su esfuerzo y más las personas que debemos trabajar en horarios nocturnos. Si las empresas necesitan de las personas que trabajen en la nocturna, pues sería bueno. La norma beneficiará especialmente a guardas de seguridad, empleados de centros comerciales, bares, restaurantes, discotecas y demás negocios donde la jornada va hasta bien entrada la noche o inclusive la madrugada. Eso quiere decir que para quienes trabajen desde las 7 de la noche, desde el 25 de diciembre de 2025 en adelante, les será reconocido un recargo adicional por el trabajo en la noche del 35%. Si por el contrario, esas horas que se trabajen entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente son adicionales a las 44 horas de la jornada máxima legal, el recargo será del 75% más el 100% que se debe pagar por concepto de la hora extra trabajada. Los trabajadores verán reflejado este pago del recargo nocturno desde las 7 de la noche en la primera quincena de enero de 2026. Por ejemplo, una persona que su valor de la hora son 10.000 pesos, el recargo, si esa hora que se trabaja dentro de las 7 de la noche y las 9 de la noche, que sería el cambio, está dentro de las 44 horas de su jornada ordinaria, ese recargo será de 3.500 pesos. El impacto de este cambio en los costos de las pequeñas y medianas empresas sería entre un 15 y un 30%. Hoy, 24 de diciembre, todavía se están pagando esos recargos a partir de las 9 de la noche, pero a partir de mañana será a partir de las 7. Hemos dicho, doctor Jaramillo, que se pagará el 35% adicional a partir de esa hora. Y si le parece, pues hagamos un cálculo, más o menos el valor de la hora actualmente en Colombia con el salario mínimo es de 6.000 pesos. Ayúdenos a descifrar un poco cómo sería el cálculo. Sí, efectivamente, para que todos y todas tengan muy claro esto. El salario mensual es de 1.423.500 pesos. Entonces, si uno divide esa cifra entre 30, le da el valor del día, que da unos 47.000 pesos. Ese valor del día, que corresponde a 8 horas, se divide entre 8 y da ese valor que está justamente mostrando Eduardo en la pantalla. Ese valor es la hora es el que se multiplica por el 35%, que es el recargo nocturno, como ya advirtieron mis colegas, ese que corresponde al trabajo por el solo hecho de ser nocturno. Si es extraordinario, esto es superando las 8 horas diarias, el recargo correspondería al 75%, pero lo que se está mostrando en el tablero es perfecto, es decir, la hora mínima en Colombia con el salario mínimo de 2025 es aproximadamente de 6.000 pesos. Si uno aplica el 35% de recargo por el solo hecho de ser nocturno, habría un pago adicional para el trabajador de 2.100 pesos por cada hora de trabajo laborada después de las 7 de la noche. Es decir, para efectos prácticos, una persona que está trabajando en horario diurno más o menos recibe por hora 6.000 pesos, pero ya si trabaja más allá de las 7 de la noche, empezaría a recibir más o menos unos 8.100 pesos. Exactamente, se suma el valor de la hora que se trabaja más el recargo. Quiero ser muy claro, Eduardo, el valor de los recargos, esto es el 35% por recargo nocturno, el 75% por hora extra nocturna trabajada, no se modifica con la ley. Lo que se modifica es el momento a partir del cual se entiende que estamos en jornada nocturna, esto es desde las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche. Bueno, pues ese es el gran cambio que entra a regir a partir de mañana por cuenta de esa reforma laboral. Sin embargo, quisiera aprovechar, doctor Jaramillo, que está usted en contacto con nosotros para hablar de otro cambio que empieza a partir del año 2026 y tiene que ver con el número de semanas cotizadas para las mujeres con el propósito de conseguir esa pensión.
entiendo que a partir del año entrante empieza a reducirse ese número de semanas necesarias para las mujeres. Sí, efectivamente, ya Colpensiones lo ha advertido. Vamos a reducir el número de semanas exigido a las mujeres en compensación por sus cargas de cuidado históricas en 50 semanas para el otro año, para que todos entiendan de manera más fácil. Actualmente, un trabajador o trabajadora se pensiona con un mínimo de 1.300 semanas, esto es 26 años de trabajo, cotizados. Desde el año 2026 se van a exigir a las mujeres 1.250, esto es un año menos respecto a los hombres y va a ir disminuyendo gradualmente, como lo muestra el cuadro, hasta llegar al año 2036, donde se exigirán las mujeres para poderse pensionar solo 1.000 semanas como una medida afirmativa en compensación por las cargas de cuidado histórica que han tenido y pues han ralentizado su inclusión en el mundo laboral. Sí, viceministro, entiendo que también hay un beneficio para las mujeres en medio de esta reforma pensional y tiene que ver con reducir 50 semanas por cada hijo que ellos tengan hasta 3. ¿Desde cuándo empieza a regir esta medida? Sí, me da mucho gusto saludarte, Nicolás. La medida de reducción de 50 semanas por hijo de cada trabajadora está prevista en el artículo 36 de la reforma pensional, la ley 2381. Esta ley, recordemos que está suspendida por orden del auto 841 de la Corte Constitucional. Habría que esperar la decisión final de la Corte, pero efectivamente hay un beneficio adicional que se acumularía con este y las mujeres podrían pensionarse incluso con 850 semanas, como lo prevé expresamente el artículo 36, pero hay que recordar que esa reforma está suspendida actualmente, una razón adicional para pedir su pronta resolución en la Corte y entrada en vigencia, ya que se trata de un beneficio de reconocimiento histórico a la carga de cuidado que ha estado en cabeza de las mujeres a lo largo del transcurrir de los años en Colombia. Es decir, si lo entiendo bien, doctor Jaramillo, aquí lo que estamos hablando es, si una mujer tiene un hijo, se le reducen 50 semanas. Si tiene otro hijo, se le reducen otras 50 semanas. Y si tiene un tercer hijo, se le reducen otras 50 semanas hasta llegar a 850. Si tuvieran los 3 hijos desde el año 2036, lo que sucede es que quiero insistir en la diferenciación. Una cosa es la reducción de 50 semanas que va a entrar a operar en el año 2026, es decir, en una semana, para las mujeres, gradual, de 1.300 a 1.000 semanas. Eso dijéramos que va a operar desde el otro año. La reducción por hijo todavía no, porque está prevista en un artículo que está actualmente suspendido de la ley 2381, esto es la reforma pensional. Luego, la reducción gradual de 1.300 a 1.000 semanas va a entrar a operar progresivamente desde el año 2026. La reducción por hijos de 1 a 3 hijos hasta 150 semanas, hay que esperar la decisión de la Corte Constitucional para la vigencia de la ley 2381 y que este beneficio pueda ser exigible. Bueno, pues doctor Jaramillo, quisiera obviamente aprovechar este contacto que estamos teniendo esta mañana para preguntarle cuánto va a subir el salario mínimo para el año entrante. Pues Eduardo, efectivamente hemos adelantado el proceso previsto en la ley 278 que desarrolla el artículo 56 de la Constitución, invitando a la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, esto es las organizaciones sindicales, los gremios y el gobierno, para fijar este salario de manera concertada. No ha sido posible, como es de público conocimiento, y en este momento está en el fuero del señor presidente la determinación del incremento para el año 2026. Pero doctor Jaramillo, ¿la cifra está ya definida y falta el anuncio o todavía la están definiendo? Hay un compromiso gubernamental que ya el señor presidente anunció y es que lo que generalmente no se había incluido en este cálculo y es el carácter vital del salario, la Constitución en el artículo 53 advierte que la remuneración de los trabajadores debe ser mínima, vital y móvil. Este carácter de vitalidad con base en convenios de la OIT, la propia Constitución y jurisprudencia de la Corte Constitucional va a ser incluido en el cálculo, pero es una decisión, como digo, en el ámbito del fuero presidencial. Esta mañana escribió una columna Fabio Arias, el presidente de la CUT, en Las Dos Orillas, y él plantea básicamente que ese salario mínimo vital podría superar en este momento los 2 millones de pesos. ¿Están pensando en algo así en el gobierno? Nosotros lo que estamos es respetando las variables macroeconómicas que trae la ley, esto es la inflación causal, la inflación proyectada, el Producto Interno Bruto, la contribución de los salarios al ingreso nacional, la productividad y el carácter mínimo vital y móvil que ordena la Constitución y la Organización Internacional del Trabajo, de la que Colombia hace parte y a la que nos hemos comprometido en el cumplimiento de los estándares internacionales de trabajo decente. Sí, y doctor Jaramillo, ese concepto de salario mínimo vital ¿es qué? ¿Qué se tiene en cuenta?
que el trabajador en su proyecto de vida personal y familiar tiene que tener las condiciones para desarrollarlo. Es justamente lo que indica el convenio 131, el artículo 53 de la Constitución y todo el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, es que haya condiciones dignas para que el proyecto de vida personal y familiar del trabajador y los hogares puedan desarrollarse en el ámbito de una sociedad determinada como la colombiana. Sí. Bueno, pues doctor Jaramillo, le agradecemos enormemente estos minutos aquí en Noticias Caracol y gracias por todas estas aclaraciones y bueno, una feliz Navidad. Muchas gracias a ustedes, Eduardo, Nicolás, una feliz Navidad a todos y todas.